3 veces en el día somos parte de la cadena informativa de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia de Radio Nuevo Mundo. 6:30 de la mañana, 13 horas y a las 19 horas en la frecuencia informativa 93.3 y punto. La pauta noticiosa de la jornada. Lo que necesitas saber de nuestra región y comuna. Lo escuchas en Pulsómetro Central. Un programa presentado por www.pulsómetro.cl. Sintoniza tu boletín informativo diario. De lunes a viernes a partir de las 12:30 horas por la 93.3. FM Pulso. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversemos el Nuevo Chile desde la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos, a través de nuestra multiplataforma en www.fmpulso.cl, en nuestra señal FM local 93.3, también estamos en Facebook Live y por supuesto en el canal local. Y estamos cerrando este segundo ciclo de Conversemos el Nuevo Chile con una tremenda invitada. Me refiero a la senadora Carolina Goich, que es senadora por Magallanes y la Antártica Chilena. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sabemos que en este minuto está en Punta Arenas, una hora más allá, ¿no? Efectivamente, una hora más, Francisco. Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en los alrededores de Lanco, ¿no es cierto? Y en una región tan bonita, no tanto como Magallanes, pero bonita igual, le vamos a reconocer. Sí, bueno, como hablamos internamente, tuvimos nieve, cosa que ustedes están muy acostumbrados allá en su región. Sí, pues mira, yo vengo llegando hace poquito, impresionante, se veía precioso, con un sol maravilloso y en muchos lugares blanca todavía la nieve. Ayer nevó bastante. Así supimos. Senadora, vamos a primero agradecerle que se haya dado tiempo en su agenda de conversar con un medio local, regional, que no es de su región, pero que queremos contribuir al debate público en distintos temas. Estamos en un contexto de pandemia, de una crisis social, política, económica, se nos viene un plebiscito en octubre, pero la quisimos invitar por un tema que es uno de sus temas, sus grandes temas, que tiene que ver con la ley del cáncer, Ley Nacional del Cáncer, que por lo demás se promulgó el miércoles recién pasado. Pero antes de ir de lleno a eso, vamos a hacer un poco de historia para quienes no tienen toda la información. Es importante reafirmarla, porque para nuestros auditores, quienes nos siguen, el año 2012, la entonces diputada Goich se vio afectada justamente por un cáncer linfático, lo que le permitió conocer la realidad del cáncer en Chile y ver las necesidades e inequidades justamente que existían en acceso a diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, cuestión que estaba directamente determinada con la situación socioeconómica del paciente, y en donde quien tenía más recursos podía acceder a mejoras de tratamientos y mayores posibilidades de recuperación. Bueno, la senadora Goich, que la tenemos ahora en línea, junto con el doctor Jorge Jiménez de la Jara, quien es presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer y fue ministro de Salud del expresidente Elwin, establecieron las bases de lo que hoy es la Ley Nacional del Cáncer, que se promulgó. Una de las impulsoras, el propio presidente Piñera en su discurso la nombra como una de las gestoras. Y bueno, hay mucha más historia, el trabajo que han hecho con universidades, con una universidad de Estados Unidos, para generar mayores contenidos. Hizo una serie también de indicaciones, 23 indicaciones a la ley nacional, hizo usted como senadora, y por lo tanto hoy día cuando uno escucha Ley Nacional del Cáncer, inmediatamente muchos dicen senadora Goich. Y la primera pregunta entonces, senadora, ¿cómo evalúa este logro para Chile en definitiva? Sí, no, la verdad es que súper contenta. Son estas las leyes que de alguna manera le dan sentido a lo que uno hace. Yo digo, a representar a mi querida región, pero también a estar en política. Y parece increíble sí que hayan pasado 8 años, más de 8 años, para que la podamos tener. Pero en buena hora, hoy día lo que uno puede decir es que tenemos una política pública permanente en materia de cáncer,
que no va a solucionar todo de un día para otro, y en eso a mí siempre me gusta hablar con mucha franqueza, sobre todo a los pacientes y por las expectativas que esto genera. Pero yo no sé cuántas veces te ha pasado que vas, sabes del anuncio de un plan de algo, un plan de Alzheimer, el plan de salud mental, cambia el ministro, cambia el plan, queda guardado en un cajón. Y habido ahí un montón de esfuerzo profesional y buenas ideas. Eso es lo que no queríamos para cáncer. Cuando el cáncer ya en varias regiones del país es la primera causa de muerte, cuando sabemos que mueren 3 personas por hora en Chile de cáncer, o sea, 72 diarias, una de las cuales se podría salvar con diagnóstico oportuno o con acceso al tratamiento, uno dice esto tiene que ser una política de Estado permanente. Y eso es lo primero que hace la Ley Nacional del Cáncer. Es decir, aquí hay un plan nacional a 5 años con metas concretas, con objetivos, desde la prevención, la detección precoz, la red de centro oncológico, la formación de recursos humanos, investigación, que permanentemente se tiene que ir actualizando y evaluando, pero llega para quedarse. Entonces, de verdad para mí es un orgullo y o sea, uno puede decir que me llena de satisfacción el haber podido contribuir a dejar una política pública en algo tan relevante que finalmente nos permite salvar vidas y aumentar sobrevidas de muchas personas. Ahora, senadora, ¿por qué tardó tanto en salir? Porque mucha voluntad política también se requería, que sea una ley que tuvo muchas indicaciones de su parte y también me imagino de otros actores. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron, digamos, los ripios que finalmente uno a la luz del tiempo dice, ¿por qué no salió antes algo tan importante? Sí, mira, 2 cosas ahí. Uno es que esta es una ley que implica recursos y tú sabes que todo lo que implica recursos en términos legislativos nosotros lo podemos proponer los parlamentarios, pero no lo podemos tramitar, necesita de la firma del Ejecutivo. Y ahí el presidente de la República recordaba el día miércoles que del programa presidencial de Boch, de la propuesta que hicimos cuando yo fui candidata, ¿no es cierto?, a la presidencia, él tomó el entonces candidato Sebastián Piñera para la segunda vuelta, dijo del programa de Boch, haciendo un gesto a los electores, ¿no? Tomó la Ley Nacional del Cáncer. Y eso nos permitió cobrarle después el compromiso y que tuviera que poner la firma en texto reconociendo el compromiso del exministro Santelice, que se cumplió. O sea, de verdad, él tuvo el cáncer como una prioridad y de hecho se presentó el primer plan de cáncer junto con el proyecto de ley, con la firma que dio inicio a la tramitación de la ley. Así que eso es uno, la barrera respecto de los recursos y la decisión política para eso, que yo reconozco, el presidente cumplió y hoy día tenemos ley. Y lo segundo es que esta ley lo que plantea es el cómo ordenamos los esfuerzos que hacemos como país en materia de cáncer, con mucha lógica de colaboración público-privada. En el fondo saca el tema de cáncer del Ministerio de Salud, en el buen sentido, es decir, aquí necesitamos una mirada integral. El cáncer sí tiene que ver con los tratamientos, tiene que ver con la cosa médica, pero también tiene que ver con el tema social. Tenemos que dar apoyo integral a las familias, tenemos que mirarlo desde los territorios. Y eso en la lógica de nuestro Estado a veces cuesta. Cuesta decir esto lo tenemos que hacer distinto. Y yo tengo que reconocer que hubo ahí muchas veces aprensiones, sobre todo las autoridades que estaban en salud, que decían esta no es la mejor forma, ¿por qué necesitamos una ley especial para cáncer? Pero bueno, el trabajo de todos estos años de mucha gente, o sea, tantos que ya no están también, que nos acompañaron, que fueron rostro, como Claudio Mora, tú sabes que le pusimos el nombre suyo a la ley. Claudio Mora era un médico de un hospital público, del Hospital El Pino en Santiago, que le tocó estar también de la otra vereda con un cáncer de páncreas, esos cánceres que no están en el GES, con muy mal pronóstico, y que en la última etapa de la tramitación de la ley vino y nos dio un impulso tremendo que yo creo que fue fundamental para que el presidente firmara y para que tuviéramos hoy día nuestra Ley Nacional de Cáncer. Estamos conversando con la senadora Carolina Goich en Conversemos el Nuevo Chile, hablando de la Ley Nacional del Cáncer. Y vamos a bajar un poco a región, a lo local. Senadora, bueno, usted tuvo cáncer. Y muchos acá en Lanco, me voy a plantear desde Lanco, tenemos algún familiar que ha tenido cáncer o que ha fallecido. En el caso personal, mi madre tuvo cáncer de mamas. Lo diagnosticaron con mucha anticipación, por lo tanto pudo avanzar y está muy bien. Mi padre falleció de cáncer de páncreas, muy rápido, solamente tratamiento paliativo.
Y también tenemos muchísimos casos de mujeres, particularmente aquí en Lanco, con las cuales ustedes se reunió hace un par de años aquí en Lanco, en el Centro Turístico Monte Carlo. Estuvimos también con tu mamá, ¿no es cierto? Sí, mi mamá estaba ahí. Entonces, le vamos a dar saludos especiales a ella. Y quiero bueno también, que esté bien. Y también quiero hacerle un reconocimiento muy especial, porque yo sé gente que está escuchando y está viendo, alguien que también conociste, que fue directora del Hospital de Lanco, que era matrona, y que falleció no hace mucho. Luego una larga lucha y también levantar este tema como una bandera también para las futuras generaciones. Me refiero a María Inés Bascur, del cual también era pariente yo en este caso. Y María Inés nos dejó, más conocida como Pini, que también estuvo contigo y gestionó justamente tu llegada para hablar sobre la ley del cáncer. ¿Qué recuerdas de ese encuentro? Y te lo planteo desde lo personal, desde las historias más cotidianas, porque hay muchas María Inés, muchos papás de Franciscos que han vivido esto, que han tenido la posibilidad de tener, por un lado, la ayuda del Estado, pero otros no. ¿Cómo lo visualizas a la luz del tiempo también esto? Sí, me acuerdo, nos juntamos con mujeres, además en un lugar muy cálido, muy grato, que es la gracia de los lugares más alejados, ¿no es cierto? Distinto a las ciudades. Y algo que es común cuando nos juntamos a hablar de cáncer es como la experiencia humana. Que finalmente ahí giró la conversación, ¿no es cierto? Eso que tú dices, de la experiencia que tenemos todos, del temor que genera el enfrentarte a un diagnóstico de cáncer y también eso que a veces nos inmoviliza frente a una enfermedad, tal cual como está planteada. Ahí lo que yo recuerdo de ese encuentro, así como de tantos que hicimos durante estos años, es el anhelo que tenemos, el sueño que aquí vamos construyendo, dimos un pasito relevante, que es que todas las personas tengan acceso a un tratamiento, porque probablemente muchos igual van a fallecer, pero qué distinto es el caso de una mujer de cáncer de mama cuando está en etapa metastásica y que puede tener un par de años más con sus hijos, con su familia, a veces niños pequeños, y eso depende tantas veces de si tienes la plata o no para comprar un tratamiento. Ahora, y eso frente a lo que uno se revela, ¿no? Que no puede seguir pasando. Ahora el tema práctico, muchos casos, en el caso de mi madre, por ejemplo, que tuvo cáncer de mama, diagnosticado a tiempo, tuvo toda la cobertura, digamos, gratuita del Estado. ¿Qué trae de nuevo esta ley para casos como este? ¿Trae algo adicional? ¿Cómo se lo explicamos a tantas mujeres y hombres que están hoy día acá? En el caso, por ejemplo, de mi padre, que tuvo cáncer de páncreas muy desarrollado, no alcanzó a tener un tratamiento y no estaba dentro de los cánceres que tenían cobertura, digamos. Por lo tanto, no hubo un gasto adicional, solamente lo paliativo. ¿Cómo se lo explicamos a la gente que nos está viendo y escuchando ahora? ¿Qué es lo nuevo de la ley? Súper concreto. ¿Qué trae la ley? Nosotros logramos 60.000 millones para tratamientos que no están cubiertos hoy día ni en el GES ni en la Ricarte Soto, ¿ya? Porque hay un 15% de los cánceres que todavía no están en el GES. La idea es que todos entren a una cobertura común, como nos pasa en cáncer infantil, donde todos los cánceres menores de 15 años están cubiertos. Pero mientras tanto, mientras logramos eso, en el próximo decreto GES, ojalá, ahí tenemos este fondo de 60.000 millones. Para que te hagas una idea, hoy lo que maneja el Comité de Drogas de Alto Costo de Cáncer en el Ministerio de Salud son 16.000 millones. O sea, pasamos de 16 a 60.000, que es significativo. Y lo que le hemos pedido al ministro, ayer justamente me reuní con él, al ministro de Salud, es que esto se haga operativo rápido. O sea, ya no hay justificación, ya peleamos las plata, no sé si te acuerdas de eso, fue una pelea dura con el exministro Mañalich, allí están esos 60.000 millones. Después hay 20.000 millones destinados para equipamiento. En el caso del Hospital de Valdivia, el Hospital Base en Valdivia, entiendo que estaba contemplado para este año un acelerador lineal, que es tener un equipo de primera generación que va a reforzar un hospital que está bastante bien dotado, ¿no es cierto? No pasa lo mismo en otras regiones, y una de las grandes gracias de esta ley es que pudimos poner la mirada al territorio, y hay un diseño de una red de centros oncológicos donde al cabo de 8 años se espera que todas las regiones tengan un centro oncológico con distintos niveles de complejidad. Por supuesto, no es lo mismo el de Valdivia que lo que va a haber en Aysén, pero sí acercar el tratamiento lo más cerca posible de donde viven las personas. Y para eso hay contemplado también para la red de centros oncológicos 200.000 millones. O sea, ese es por esos 8 años, 1.600 en el fondo. Eso cambia. Ahora hay otras cosas que también esperamos que cambien. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, tú sabes que hay un fuerte componente genético.
Entonces, una de las cosas que dejamos contempladas en la ley es el derecho a la asesoría genética, o sea, que esa evaluación que hoy día es muy difícil acceder, ¿no? Efectivamente esté incorporada dentro de lo que se le entrega a las familias y sobre todo a las mujeres. Eso tiene mucho que ver con cáncer de mama, pero también otros cánceres que tienen componente genético. O sea, en el fondo, anticipar que si mi madre tuvo cáncer de mama, yo tenga la certeza de que lo puedo desarrollar y por lo tanto tener una certeza científica de aquello, ¿no? Exacto. Angelina Jolie, pues tiene que sonar a muchos, ¿no es cierto? Sí. Que en el fondo ella tenía muchas altas probabilidades de tener cáncer de mama y lo que hizo fue anticipar una mastectomía en una decisión muy personal, te fijas, pero que tú tengas esos antecedentes, porque aquí la gracia es llegar antes, o sea, mientras antes diagnosticamos, tú lo ves en el caso de tu mamá, ¿no es cierto? Está el tratamiento y puede ser exitoso. El problema es cuando llegamos tarde con ese diagnóstico. Otra cosa es todo el refuerzo a la atención primaria. Nosotros necesitamos desde capacitar a los equipos de salud. No solamente se trata esto del especialista, de tener más oncólogo, más enfermera de práctica avanzada, que por supuesto está considerado, sino también que el equipo de salud tenga una formación que permita en algunos casos decir, oye, esto podría ser cáncer, entonces corramos y derivemos para llegar a tiempo. Creo que todo el tema preventivo y de detección precoz es fundamental y ahí hay cosas buenas que estamos haciendo que se refuerzan, como la vacuna del VPH, ¿no es cierto? Que hoy día no solamente se la administra a todas las niñitas en el colegio en nuestro país, sino también con los chicos, con los hombres, porque no solo es cáncer cervicuterino, sino también cáncer de lengua muchas veces y con eso lo podemos erradicar. Y ahí lo que va haciendo el Plan Nacional de Cáncer es estableciendo prioridades, ¿cierto? En determinados tipos de cánceres, también prioridades por territorio, en eso tenemos que ir avanzando, ¿no es cierto? No es lo mismo los desafíos que tienen en cáncer en Valdivia, a los que existen en Antofagasta o a los que tenemos aquí en Magallanes, pero con mucho énfasis, como te digo, en la prevención y la detección precoz. Senadora, haciendo un resumen de los 6 puntos que al menos el gobierno lo ha difundido desde la promulgación, hablan, como usted dice, del Plan Nacional del Cáncer, que trae la nueva ley, el Fondo Nacional del Cáncer, la Red Oncológica Nacional, el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, Comisión Nacional del Cáncer y Protección Laboral del Paciente. De esos 2 últimos puntos me interesa más detalle. Tener una Comisión Nacional del Cáncer, que es lo que trae la propia ley, ¿qué va a significar en la práctica? ¿Hacer una serie de acciones como las que acaba de nombrar? Sí, la Comisión Nacional de Cáncer es una comisión que se crea por ley y que tiene la tarea de supervigilar la implementación del plan de cáncer. También trabaja en torno a guías clínicas. Aquí la idea es que nosotros tengamos guías clínicas que sean las que se utilizan en general para tratar cáncer y eso implica ir normando también tanto en lo público como privado. O te entrega las líneas de investigación, donde están las prioridades en materia de investigación en cáncer, o le corresponde ver y dar la avisación a los proyectos que van a postular al fondo de cáncer, ¿ya? Y esa comisión está conformada por 3 representantes de los pacientes, de las agrupaciones de pacientes, fundaciones, hay 3 representantes de las universidades que tienen carrera de medicina y 5 representantes de las sociedades científicas, de la Sociedad de Oncología, y cada una de estas instancias escoge a sus propios representantes. Allí el Ministerio de Salud tiene 3 meses ahora para hacer los reglamentos, para establecer cómo se va a hacer esa elección, el concurso, pero respetando la autonomía de las organizaciones. Y por otro lado, yo creo que esa es la expresión de lo que te decía yo, cómo esto no solamente depende del Ministerio de Salud, sino que esta comisión asesora que lo que hace es llevar a ley algo que instaló el ministro Emilio Santelices en su momento. Hoy día hay una comisión asesora de cáncer creada, pero tiene la fragilidad de que si hay un cambio de mano ahí de prioridad o un cambio de gobierno no necesariamente se va a mantener. Ahora se instala por ley. Perfecto. Y el último punto que igual me lo preguntaban internamente sobre la protección laboral del paciente, porque ustedes conocen muchos casos, y igual de gente que le diagnostican cáncer en su pega todo el apoyo, pero llega un minuto que igual quedan desprotegidos o quedaban desprotegidos. No voy a nombrar algunos casos, pero casos muy, muy lamentables. Entonces, también en la práctica esto resguarda de manera muy potente a los potenciales, digamos, pacientes con cáncer. Sí, y esto tiene que ver con entender que el cáncer es una enfermedad
también que tiene estos aspectos sociales y humanos, ¿no es cierto? No solamente quimioterapia y radioterapia, sino la reinserción de un paciente cuando ha tenido el cáncer y tiene que seguir viviendo, o cánceres que cada vez van a ser más enfermedades crónicas, más que enfermedades que se sanan o terminan, sino que algo con lo que vives permanentemente. Entonces es inaceptable que mucha gente llegue a su pega después de haber incluso salido adelante y es como que tienes aquí un letrero que dice, oye, sospechoso, se puede volver a enfermar de cáncer. Yo conozco muchas historias, como tú dices, bien tristes, sobre todo en mujeres jóvenes, y terminan y que finalmente las terminan echando, claro. Entonces lo que hicimos es dejar explícito en el Código del Trabajo que no se puede condicionar la contratación de una persona o el ascenso o la promoción de ese trabajador o trabajadora a que no haya tenido cáncer o no tenga cáncer. Eso es inaceptable, pero queda además explícito en el Código del Trabajo. Y por otro lado, se fortalece el procedimiento de tutela laboral, que es el mecanismo que tiene la nueva justicia laboral ante despidos que son arbitrarios o que son discriminatorios. Y aquí lo que se establece es que siempre cuando es una persona que tuvo cáncer o que está con cáncer, ese despido siempre va a ser una discriminación grave. En la práctica, eso significa que frente al juicio de tutela, la persona va a poder decidir si es reintegrada, o sea, si se quiere reintegrar a su trabajo o le da derecho a una indemnización adicional que puede ir de 6 a 11 meses de su sueldo, adicionales a las indemnizaciones a las que tiene derecho, pero que siempre va a ser considerado grave. A diferencia de lo que sucedía antes de la ley, que frente a un despido de una persona con cáncer había que demostrar que había sido grave. Ahora aquí siempre se establece que es grave y por lo tanto da derecho a estas dos opciones que te digo. Pero además de ser un mecanismo de protección, yo creo que esto nos habla de algo sobre lo cual tenemos que avanzar, o sea, es inaceptable la discriminación a personas que cada vez van a ser comunes. Yo digo, el Club de los Sobrevivientes de Cáncer cada vez es menos exclusivo. La estimación que hay es que la mitad de los hombres en nuestro país y un tercio de las mujeres vamos a desarrollar un cáncer en algún momento de nuestras vidas. Entonces, esta es una enfermedad con la que tenemos que aprender a convivir. Yo siempre repito, y es porque nos lo enseñó siempre con mucha claridad Claudio Mora, y nos decía, esta no es una ley de cómo mueren los pacientes con cáncer. Esto tiene que ver con cómo viven los pacientes con cáncer. O sea, esa es la perspectiva que ponemos. Cómo se reintegran, cómo disminuimos la carga social de la enfermedad, que eso va desde estos aspectos discriminatorios hasta cómo tú acompañas a la familia para que no te echen abajo, puesto de que tu amigo te ven pelado porque tuviste quimio y te dicen, ay, pobrecito. No, pues tienes un cáncer y de ahí se sale adelante, y el entorno y cuánto te apoya es muy importante. Entonces son parte de las cosas como culturales que tenemos que seguir trabajando, pero donde esta ley pone, como te digo, fuerte acento en algunos aspectos que nos parecían centrales considerarlos en el texto. Estamos conversando con la senadora Carolina Goich sobre la Ley Nacional del Cáncer. Ella es una de las promotoras y se la ha reconocido como tal. Saludamos a quienes están en Facebook Live, en www.fmpulso.cl, la frecuencia FM, en el canal local, y obviamente este programa queda en registro para verlo cuantas veces tú quieras desde las plataformas o multiplataformas de FM Pulso. Senadora, me interesa también, y nos quedan ¿cuántos minutos, productor? ¿5 minutitos? ¿4 minutos? Perfecto, me dicen que me quedan 6 minutos exactamente. Y un tema que, para ir cerrando ya esta primera parte, y tiene que ver con la familia, con las familias. Cuando enfrentan justamente un integrante, una madre, un padre, no es menor, digamos, y el post, especialmente cuando una persona fallece de cáncer. ¿Esta ley contempla algo respecto a eso, respecto a las familias, tanto en el tratamiento como en lo posterior, cuando los resultados no son positivos? Sí, o sea, lo que plantea, y desde el primer párrafo de la ley, es el apoyo integral al paciente y a su familia. ¿Ya? Eso significa el apoyo psicológico también, incluso el apoyo espiritual. O sea, no es solamente el acceso a tratamiento, sino el cómo vamos avanzando también a un trato mucho más humanizado. Y eso incluye al entorno. El cáncer no solo enferma a una persona, sino también muchas veces a su familia. Incluso había una propuesta que
no logramos que nos respaldara el gobierno, pero yo creo que queda como una tarea pendiente para ir perfeccionando esta ley, que era que así como en el SANA nosotros tenemos, o sea, para el cáncer infantil tenemos el SANA, que es una licencia para papás y mamás, que le dan 90 días de permiso al papá y 90 días de permiso a la mamá para acompañar a sus hijos al año. Era inhumano que tuvieran que optar entre la pega, ¿no es cierto?, y acompañar a su hijo, sobre todo le pasaba a las mamás. Bueno, queríamos hacer algo similar y que el familiar que tiene que cuidar a una persona con cáncer y sobre todo en su etapa terminal pudiera tener un permiso, ya habíamos planteado 15 días. A mí me parece que tenemos que avanzar en eso también, que es el reconocimiento, sobre todo en la etapa terminal, que es una etapa tan dura, para que se pueda vivir en familia con la serenidad que corresponde, con el acompañamiento que corresponde. Perfecto, senadora. Estamos en Conversemos el Nuevo Chile de FM Pulso y este programa yo se lo voy a dedicar a María Inés Vascour, a Pini, que fue directora del hospital, que nos dejó el año pasado y que fue una impulsora aquí en Lanco, en la región. Sobre eso también se está haciendo un estudio, yo no sé en qué va, la verdad es que me perdí en el detalle, no le alcancé a enviar minuta, senadora, pero para que lo investigue, porque la Universidad Austral, con el gobierno regional, se habían generado algunas voluntades políticas con consejeros regionales para poder hacer un estudio de no sé el concepto, prevalencia, no sé cuál es específicamente, prevalencia ese, porque en el caso del ANCO hay muchos casos y la gente empieza a decir, oye, ¿será el agua? ¿Qué será? ¿Por qué hay tantos casos? ¿O están diagnosticando bien? Entonces empiezan muchas teorías que hoy día nos dicen por qué el ANCO tiene tantas personas con cáncer de distinto tipo. Y eso yo no sé si eso se replica en algunas otras partes de Chile, senadora, como para dar el mensaje a la gente que la está viendo y escuchando desde el ANCO particularmente. Sí, hay lugares, el otro día me decían especialmente en Molina, en la región del Maule, también por algún motivo se concentra y hay un centro de investigación donde hay gente con la que hemos venido trabajando desde el principio en la ley, que están en eso. Yo creo que es súper importante el fortalecer la investigación en cáncer acá, porque en la medida en que tú entiendas mejor qué es lo que está pasando, podemos prevenir mejor o podemos llegar precozmente. Ahí solamente señalarte que en la ley nosotros establecimos un incentivo tributario para que personas naturales, privados o empresas puedan aportar a cáncer, puedan aportar al fondo de cáncer, que es un fondo que va a ser donde se va a hacer un llamado para concursar y dentro de eso también para financiar investigación, pero también lo pueden hacer directamente, o sea, y si hay una empresa o hay un privado, hay alguien que quiere aportar, en el caso de Lanco, en el caso de la región, para que se fortalezca el centro oncológico, para que se haga una investigación en particular, hoy día va a poder deducir de gasto lo que aporte, que no es menor. Entonces, en esta construcción de alianzas público-privadas, yo creo que es muy importante cómo se movilizan los esfuerzos. También lo que hacen los gobiernos regionales, o sea, acá cuando yo te hablo de la inversión que hay contemplada es un piso, y la idea es que los gobiernos regionales, así como lo han hecho en muchas regiones, Magallanes también, ¿no es cierto?, se hacen estas suertes de convenio de programación, puedan aportar en una lógica de mediano plazo, ¿no es cierto?, con iniciativas como estas que son fundamentales. Después quedamos esperando la minuta y podemos comentar quizás en otro programa, o podrías invitar a alguno de los investigadores de este centro. Yo estuve en un programa con ellos la semana pasada para que te cuenten lo que están haciendo en Molina, porque quizás ahí se pueden hacer algunas cosas en conjunto que permitan comparar qué es lo que está sucediendo y fortalecer sobre todo la investigación y los futuros resultados. Excelente idea, senadora. Y al final, porque estamos en los últimos minutos, quiero preguntarle sobre otro tema, pero lo quiero conectar. Y estaba pensando en cómo conectar la ley del cáncer, que finalmente es un derecho social y tiene que ver con la visión de país. Y justamente se nos viene una definición en octubre. Definir entre un camino u otro. Definir entre un estado más fuerte, un estado quizás un poco más liviano, con mayor regulación del Estado o menos regulación del mercado. ¿Cómo conectamos todo este trabajo que usted ha hecho con el tema de los derechos sociales, los derechos del acceso a la salud, respecto a el plebiscito que se nos viene en octubre? ¿Ve alguna relación? Y hay una relación, yo la veo totalmente, digamos, pero... Por supuesto, de todas maneras, o sea, yo creo que el plebiscito es una tremenda oportunidad como país de mirar hacia el futuro y atrevernos a hacer cosas distintas. La ley del cáncer no distingue de derecha o de izquierda. O sea, cuando una persona tiene cáncer le da lo mismo si es de gobierno o si es de oposición.
Y eso es lo bonito de esta ley, que nos centra en un acuerdo, fue aprobada por unanimidad y todos dijimos aquí a quienes tenemos que responder es a los pacientes. Tú lo decías, hicimos un ejercicio de participación ciudadana que es único. Las indicaciones que tú mencionabas, yo no las elaboré yo, sino que fue en base a lo que 1.000 personas pusieron en una plataforma, en una web. O sea, innovamos en términos de participación y la gente estuvo sentada en la mesa en el Parlamento, en la Comisión de Salud. Entonces, desde la forma hasta el fondo. Yo creo que el poder construir entre todos una nueva constitución, un nuevo pacto social, donde los temas que tienen que ver con el bienestar de la gente no dependan del mercado, es fundamental. Y eso es salud, saliendo de las trincheras ideológicas, ¿no es cierto? Que es lo que nos piden las personas, lo que nos piden los territorios, además lo que nos piden las regiones. Es salud, es educación, son estos temas de descentralización tan relevantes para quienes no somos de la región metropolitana, ¿no es cierto? Y donde yo creo que aquí demostramos que podemos ponernos de acuerdo. Cuando existe voluntad es posible y las que ganan son las personas y avanzamos a construir finalmente un Chile que de verdad sea más justo, que sea sobre todo más humano. Bueno, y finalmente entonces la pregunta me la respondió, senadora. Va por el apruebo, pero ¿por cuál de todas maneras. Pero ¿cuál de los dos caminos? ¿La convención mixta o la constitucional? La constitucional. Y hacer el llamado a toda la gente que vaya a votar, que no pierda la oportunidad. Ahí tomando las medidas de seguridad no hay ningún problema, no tiene por qué contagiarse COVID porque vamos a seguir con el virus de todas maneras para el plebiscito, pero programándose bien no va a haber ningún problema. Así que ojalá que todos aprovechen la posibilidad de ir a votar y que la apruebo gane con una amplia participación. Senadora, llegó el tiempo ya de despedirnos, los 30 minutos pasaron volando, esperamos tener otro encuentro quizás más adelante para evaluar cómo se está llevando a cabo la ley, porque la pregunta que nos dice, ¿cuándo parte ya esto? ¿Se promulgó? Sí, un mes para iniciar la vigencia y 3 meses tiene el Ministerio para los reglamentos, así Perfecto. Que de Ojalá todas maneras... Que el reglamento salga luego. Sí, ahí vamos a estar encima. De hecho, ya tenemos programada una reunión con los pacientes para entregar algunas propuestas y aquí la tarea no termina. Cumplimos un primer paso, pero necesitamos seguir trabajando, digo, más unidos que nunca ahora en esta nueva etapa. Senadora, nuevamente las gracias por conectarse, por estar con nosotros en el final de este segundo ciclo. Le cuento que el próximo ciclo, la próxima semana, y tenemos ya una invitada confirmada con un tema que vamos a ya anunciar. Vamos a estar conversando con la diputada Carol Cariola, hablando justamente del proceso constituyente, del plebiscito y de otros temas más, impuestos a los súper ricos. Lo más probable es que vamos a discutir con ella, que es parte de una iniciativa. Le queremos agradecer, senadora, por estar con nosotros, a su equipo. Un saludo a Jorge, que yo sé que nos está viendo porque me dice que no tiene redes sociales, pero bueno, así es Jorge, usted lo conoce. Sí, pues. Oye, un gusto, Francisco, y bueno, saludos a todas las mujeres valientes allá en Lanco, y a Marinés, en su memoria, en su recuerdo, tantas otras, y por las que vienen. Seguimos trabajando. Gracias, senadora. Nosotros entonces nos encontramos el próximo miércoles, hora por confirmar, en un tercer ciclo de Conversemos el Nuevo Chile. Muy buenas tardes. Radio FM Pulso te invita a participar del primer ciclo Conversemos el Nuevo Chile, en donde una vez a la semana, en 30 minutos, tendremos diálogo, ideas y futuro, con la conducción de Francisco Bascur. Ya lo sabes, Conversemos el Nuevo Chile. Más información de fechas, invitados y horarios en fanpage de FM Pulso en Facebook y en www.fmpulso.cl.